Gente, ¿no? Riéndose ya. Hemos disfrutado, ya fuimos a cortar la hierba solamente porque estaba tan bonita. Pusimos a ver las cosas que Dios ha creado. Mi estación favorita es el otoño. No es tan caliente, no es tan frío, pero tampoco hay mucho mosquito. El Señor nos bendice, nos ayuda a ver su misericordia, su amor por nosotros a través de tantas cosas. Si nosotros tenemos nuestros ojos abiertos a sus bendiciones, podemos ver sus bendiciones en todas partes. El tema de este sábado, de este sermón, es acerca del Espíritu Santo, discerniendo los espíritus. Les voy a ser bien sincera, este mensaje ha sido uno de los más difíciles para mí predicar. Y les voy a decir por qué razón. Porque generalmente con una semana de anticipación yo estoy preparando mi sermón, el tema, y Dios me da ideas a través de la semana de todo lo que tenía que hacer. Pero fue una semana bien difícil para mí, para nuestra familia, por diferentes razones. Y yo estoy acostumbrada a sentir el Espíritu de Dios guiándome. Y no escuchaba nada por días. Pasaba la Biblia de un lado a otro, tal vez esto, tal vez esto, tal vez esto. Nada, silencio, no sabía. Tenía ideas, pero como uno se sabe conectar, cuando Dios le dice, este es el mensaje, es bien claro. Y no había claridad por días. Finalmente, el jueves, haciendo un devocional con mis niñas en la mañana, Sofía me explicaba lo que ella había estudiado en su lección, está en inglés, y me encantó lo que ella mencionó, que ella estaba aprendiendo. Entonces decidí que iba a hablar acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, todavía, como el Espíritu Santo es un tema tan grande, no sabía qué, y continuaba orando, nada que yo diga, esto es. ¿Saben cuándo? Y no les digo eso porque no preparo, pero porque no podía preparar algo que no estaba conectada. Este sermón comenzó a escribirse anoche a las 11 de la noche. Porque no podía yo. Y ahora me doy cuenta que Satanás estaba trabajando para impedirme conectarme por diferentes razones a las que no me voy a poner a explicar, pero todos nosotros hemos sentido el Espíritu de Dios y sabemos cuando Satanás se opone a un mensaje, pero nunca me ha pasado que a las 11 de la noche recién es cuando todo. Incluso puedo decir que todo tomó forma, no forma, sino ese poder que uno se siente que el Espíritu va a usar hasta hoy. Cuando vine y tuve que hablar con una persona con la que tenía algo en mi corazón y tenía que hablar con esa persona. Y cuando hablé, Dios me dijo, hoy día cuando mientras estaba duchándome, ayúdame, dime qué es lo que pasa, no entiendo. Y Dios dijo, tienes que hablar con esta persona primero. Mateo 18. Ok, ahora sé. Y tuve que venir, hablar con esa persona, orar con esa persona, y para la honra y gloria de Dios, fue como que los cielos se abrieron. Se disipó todo, se acabó todo y pude sentir el Espíritu diciendo, ok, ahora estamos listos. ¿Y por qué razón les digo esto? Yo no sé, este es mi testimonio personal, pero yo no sé qué tan importante este mensaje va a ser en su vida, porque no sé lo que ustedes han hecho esta semana o qué está en su corazón, solo ustedes y Dios sabe. Pero les digo que Satanás no quería. Y no le quiero dar honra a él, porque Dios ganó, esta mañana, y mientras fui a hablar con esa persona, oré con esa persona, le abracé a esa persona,
oramos juntas y ella oró por mí para que yo venga acá y predique. Fue como que los cielos se abrieron y un peso se quitó de encima. Dije, ahora sí, úsame. Les digo esto porque es importante a veces saber cómo Dios prepara, ¿no? Y yo nunca me he sentido que sea una persona que merezco estar aquí para hablar, pero que Dios usa en su misericordia a través de nuestras imperfecciones, nos usa. Pero generalmente el mensaje tiene que ser algo que me ha tocado personalmente, lo contrario no siento ese poder del Espíritu que pueda hablar. No porque yo tenga ser un ejemplo para ustedes, pero porque no puedo hablar de una cosa que no he tenido la experiencia, ¿verdad? Vivir. No puedo decirles algo que yo no he tenido. Y necesitaba decirles esto. Entonces ahora sí vamos a orar. Vamos a pedir que el Espíritu de Dios se muestre con poder esta mañana. Oremos. Amante Padre Celestial, cuánto te agradecemos porque tú siempre respondes nuestras oraciones. A veces no en el momento preciso que nosotros quisiéramos, pero nos respondes cuando lo necesitamos. Siempre a tu tiempo. Y Padre, te pedimos ahora que tu Santo Espíritu tome cada uno de nuestros corazones y nuestras conciencias y nuestros oídos espirituales y que estén nuestros oídos abiertos a tu palabra. Que estén nuestros corazones dispuestos a rendirse a ti cuando tú nos convences con tu Espíritu. Padre amante, te pido que tú trabajes en los corazones de cada uno de nosotros y te agradecemos por Cristo, que su sangre nos cubre y permite que nosotros vengamos a ti a pedirte en el trono de tu gracia que nos des este regalo del Espíritu Santo. Gracias por tu perdón y tu amor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok. Otra cosita que les quería decir es que como aquí están mis niñas y ellas están aprendiendo todavía español, no quiero que se pierdan mucho de lo que estoy diciendo, que ellas entienden, pero no tanto. Así es que hice una copia para ellas en inglés, más o menos de donde saqué. Y ustedes pueden, you can see them. These are the two things you're going to follow. And this for you, so you can get something out of it. All right. Now, with that, esta mañana sentí que era muy importante de que nosotros tengamos en claro de que el Espíritu Santo no nos forza. A veces podemos estar sentados en un sermón que es para nosotros, y siempre les digo, este sermón que predico, yo no sé lo que ustedes han hecho, pero es para mí. Es que si les toca, no es mi culpa, es el Espíritu Santo que está hablándoles a ustedes, no estoy pensando en ustedes. Pero tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Y lo que yo he aprendido ahora es que si uno no ha dejado a un lado estas barreras que nos impiden escuchar, es difícil que podamos sentir la convicción del Espíritu Santo. Así es que mi oración es de que nosotros estemos abiertos, dispuestos a rendir, aunque nuestra naturaleza carnal diga, no. Ustedes dicen, sí, voy a rendirme, aunque no entienda, pero lo hago, voy a rendir. Y con eso entonces van a sentir el poder del Espíritu Santo. Ok, empecemos a ver entonces el versículo que leímos al principio. Está en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos del 1 al 6. Versículos del 1 al 6. La hermana nos leyó hasta el versículo 4, pero quiero leer yo el 5 y el 6. Si ustedes ven, en mi Biblia al menos, el título dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. ¿Pero qué es el Anticristo? No, les digo para anticiparlo, no vamos a hablar con respecto a profecías, cuanto es importante, pero este tema no es acerca de la profecía del Anticristo. Pero vamos a ver que Anticristo, la palabra Anticristo significa en lugar de Cristo. O no solamente contra, pero en lugar de él. O sea, básicamente falsificando quién Cristo es.
Y aunque proféticamente el anticristo, sabemos que en Apocalipsis nos habla de cómo se formará el anticristo en el tiempo final. También Juan aquí nos dice, ya está el anticristo en nuestro mundo. Y miren que Juan escribió esto entre el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿de qué es lo que le estaba hablando? ¿Es el mismo anticristo lo que vamos a hablar? ¿O es el espíritu del anticristo? Y si hablamos acerca del espíritu del anticristo, entonces sabemos que el espíritu del anticristo siempre ha estado desde la fundación de esta tierra, porque Satanás fue enviado aquí. Y ese es el espíritu del anticristo, Satanás, que siempre trató de ponerse en el lugar de Jesús o trató de falsificar cosas. Ustedes saben, siempre decimos, no, todo lo que Dios tiene, Satanás tiene algo que le da la contra. Es bien parecido para la contra. Si es el sábado, dice el domingo. Si, todo lo que Él crea, Él da otra opción. Parecido y parece en nuestra naturaleza carnal, nos parece que es más atractivo a veces. O el mundo le hace más atractivo. Pero tenemos que aprender a discernir. Pero para discernir, tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos para poder aceptar. Una cosa es saber, pero otra cosa es decir, pero ahora voy a seguir lo que el Espíritu dice, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es correcto, pero después decimos, no quiero hacerlo porque no ahora? Esta frase me ha molestado mucho, que yo lo he usado y he oído a muchos decir, todavía el Espíritu no me ha convencido de esto, por eso no estoy haciendo eso. Y entre más pienso eso, veo que es una excusa muy débil, una excusa inexcusable, realmente. Decimos, yo sé que debo dejar tal cosa, pero todavía el Espíritu me ha convencido. No creo que el Espíritu no le ha convencido, es que yo no he permitido que el Espíritu trabaje en mí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es que no entienda, otra cosa es que no entienda una persona que jamás ha escuchado del sábado. Bueno, esa persona Dios le juzga con respecto al conocimiento que tiene. No le puedo juzgar al sábado si eso no es algo que jamás ha visto. Pero si usted sabe, creo que no es una buena excusa decir, el Espíritu todavía no me ha convencido de eso. No es una buena excusa. Ok, entonces, aquí dice, si ustedes siguen en el capítulo 4, primera de Juan 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que, ¿qué palabra dice? Probar. ¿Qué quiere decir con probar? ¿Somos tan tontos que no nos damos cuenta que es el espíritu verdadero o el que no es? No. La razón es porque Satanás es tan bueno en hacer las cosas tan parecidas que si no estamos conectados con Cristo nos confundimos. Por eso dice, prueben. ¿Cómo prueban ustedes de que algo es lo que debe ser? Digamos, si ven una botella con un líquido rojo y alguien le dice, ese es jugo de ese fruit punch. ¿Cómo pueden ustedes comprobar que si está igualito, se ve igualito? ¿Cómo prueban? Pruébale, ¿verdad? Prueben. Déjenme ver. No, es colorante. No es fruit punch. Alguien puso unas gotitas rojas, pero no es. Tienen que probarlo, ¿verdad? Para saber. Juan dice, prueben el Espíritu. Pero ¿cómo probamos el Espíritu? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. No estamos hablando solamente del anticristo, estamos hablando del espíritu de Satanás que trata de convencernos de que está bien lo que estás haciendo, eso no está tan mal, todavía no te convences, no te preocupes, o puedes ver eso, no es ningún problema. Prueben los espíritus. O alguien que viene a predicar, por eso ustedes tienen que tener su Biblia, porque puede venir aquí con toda autoridad, estar hablando y ¿saben qué? Y yo tuve una nueva luz y el espíritu me dijo que bla, 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 bla. ¿Cómo prueban ustedes si es verdad o no? O estamos como ovejitas siguiendo atrás, o cogemos nuestra Biblia y decimos, y yo no he oído eso antes, que no, que yo no puedo aceptar eso, porque no tiene, algo está mal, algo no me suena bien, porque estoy conectada con el Espíritu y digo, yo he estudiado mi palabra y esto no me suena, como que alguna cosa está rara aquí. ¿Les ha pasado a ustedes a veces?
Ustedes saben que en la iglesia, mi esposo y yo cuando él estaba pastoreando en New England, Maine, New Hampshire, Vermont, es donde la iglesia adventista comenzó, ¿verdad? Y hay muchos adventistas de años, incluso en Maine, algunos que son relacionados a la hermana White de generaciones. O sea que son bien, hace 80 años hemos hecho esto y no vamos a cambiar, porque así la hermana White se sentaba aquí y ella, y verdad que es, porque son iglesias donde la hermana White se sentaba. O sea, pero lo hacemos por tradición, lo hacemos por entender qué es lo que significa. Y entonces hay personas que han venido y se han ido por el fanatismo y de pronto comenzaron a hacer un grupito de por aquí que ya no es casi adventista, que tienen sus... Mi esposo decía, cuando vienen con las copias de los libros de la hermana White con unos párrafos sacados de contexto y subrayados, y dice, yo, ¿sabes que el Espíritu Santo, yo no creo? Esta es una de las cosas que yo he escuchado incluso aquí, no aquí, pero en esta área. Vienen a visitarnos y luego dice, ¿sabe qué? No saben, si usted estudia en el Espíritu Santo, no es realmente, o la tercera persona, la Trinidad, no existe eso, porque es del Hijo y es el Padre, pero el Espíritu Santo no, es solamente un poder, no es una persona. Bueno, no, ¿qué fue? Pero con autoridad. Y es que la hermana White dice, mira aquí este parrafito acá y este otro versículo aquí y estaban cogiendo de aquí y allá y de pronto ya es una nueva teoría de que los adventistas tienen que aceptar eso. No. Esta es otra frase que es una banderita roja, ¿no? El Espíritu me ha convencido y me ha dado nueva luz. Que venga yo a ser el que les lleve a la iglesia adventista a la luz verdadera. Yo no me acuerdo que la Biblia diga que después del remanente va a haber otro remanente. No, que tenemos que estar abiertos a conocer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se contradice. Y no contradice a su profeta, y la profeta no contradice lo que la Biblia dice. Entonces, si hay alguna cosa así, hermano, o lo que sea. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quién se pone aquí a predicar, ¿verdad? No, el hermanito viene bien vestido y él dice que ha sido hermano anciano de tal iglesia, dice, y venga hermano, y parece que habla muy bien y todo, y con mucho conocimiento. Hermano, viene a la plataforma. No. Tenemos que tener mucho cuidado quién viene acá. Y aunque esté aquí, ustedes con su Biblia, como hacían los cristianos en el tiempo antiguo, ¿verdad? Los hermanos ¿de dónde son? De Berea. De Berea. Quería decirlo en inglés y no quería decirlo en alemán. Los hermanos de Berea, dicen, no. Los comenzaron a llamar, ¿qué? Cristianos. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Pablo predicaba. Espérate, Pablo, déjame ver. Ok, sigue. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables por nosotros mismos de lo que aprendemos. ¿Está claro esto? Ok. Ahora vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo dice. ¿Quién es Él? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Y cómo es que nosotros podemos confundirnos? ¿O cómo es que nosotros podemos discernir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, del Espíritu del enemigo, el Espíritu del error? ¿Ok? Entonces, les voy a proponer algo. Si ustedes han visto las personas que hacen los billetes falsos, ¿verdad? Ustedes han escuchado, encontraron una maleta grande de billetes falsos y la policía encontró esto. Generalmente los billetes falsos son ¿de cuánto? ¿Ese se demoran en hacer de $1? No. ¿Para qué va a pasarse tanto trabajo haciendo de uno? Son de bastante, ¿verdad? Y cuando toman tiempo para hacerlo, son bien parecidos. Si a mí me pasan un billete que es falso, que es bien hecho, ¿no? Bien hecho el falso, yo no tengo la menor idea, ¿no? Yo no soy una experta en eso, ¿verdad? Yo pagaría con eso y no sé. ¿Cómo saben las personas que es un billete falso? Los expertos. ¿Tienen ustedes idea? Probándolo. ¿Qué más piensan ustedes? ¿Cómo se hacen expertos? Lo prueban, lo aprietan y si no se entiende es que no sirve. Ok. ¿Qué más piensan ustedes que sucede?
¿Cómo saben ellos? ¿Cómo se hacen expertos? Lo pinto. Lo pintan. ¿Saben cómo se hacen expertos en saber cuál es el billete verdadero? Como cada vez salen nuevas personas que ponen nuevas formas de hacerle muy parecido, incluso las de identificación y todo. Por eso es que los Estados Unidos siempre está cambiando, ¿no? Tiene unas letras que se le ve de un lado y aquí la única forma son los pasaportes. La única forma de ser expertos es estudiar el billete verdadero. Ellos no pasan tiempo estudiando los billetes falsos, porque puede haber muchas versiones. Ellos se hacen expertos estudiando el billete verdadero. Y apenas lo tocan, ya saben que no es. Y apenas lo ven, se no es. Porque son expertos en saber cuál es el billete verdadero. ¿Tiene sentido? Sí. Ya, porque cada vez hay más tecnología, pero si ellos saben cuál es, no hay cómo. ¿Qué lección podemos aprender de esto? ¿Verdad? Esto es lo que tenemos que estudiar nosotros. Y cuando alguna cosa diferente se pone frente a nuestro, decimos, si estamos estudiando con mucha, estudiando todos los días, entonces decimos, no está bien. Pero si no estudiamos todos los días y de vez en cuando, o la única alimento espiritual que recibimos es el sábado, y es como decía un pastor, un alimento masticado, que alguien más ya lo ha preparado. No sabemos cómo nosotros preparar nuestro propio alimento. Y entonces decimos, parece que está bien, la persona, pues que si la persona habla con mucha autoridad. Esa no es la prueba, la autoridad. Es la autoridad, la palabra de Dios. Entonces ahora, esa es una de las formas. Ahora, 1 de Pedro 5:8. Si ustedes saben, en 1 Pedro 5:8 dice algo importante que quiero que ustedes se den cuenta. 1 de Pedro 5:8. ¿Están listos? Ustedes no sabemos de esta de memoria, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? A quien devorar. Como león rugiente. Él está buscando acá, porque sabe que el tiempo está cerca, entonces él está usando todos los medios. Nosotros usamos todos los medios que Dios nos ha dado ahora, el internet y tantas formas para poder llegar. Satanás también lo está usando. Él sabe que tiene poco tiempo y trata de usar todo. No vamos a meternos en todas las cosas, ustedes saben. A la derecha y a la izquierda, apenas salgan de la iglesia, en todo momento Él está. La música, tanta cosa alrededor nuestro. Es una constante batalla contra las almas que quieren mantenerse puras, ¿no? Y nosotros tenemos que luchar contra ese espíritu, o sea, dejar que el Espíritu Santo trabaje por nosotros. Entonces dice, como león rugiente, dejando a quien devorar. Ahí yo quería traerles una lección, 2 lecciones de la naturaleza. Que Satanás trabaja así. Y por eso nosotros necesitamos discernir el espíritu. Así es lo que Satanás trabaja. Una, a veces en lugares muy oscuros. Básicamente, si nosotros, alguna persona como el hijo pródigo cayó y fue y está con los puerquitos de ahí, pues obviamente Satanás está ahí en la oscuridad, ¿verdad? Y otros que Satanás los pone a la luz y que a menos que nosotros seamos expertos de cómo ver el falsificado, no podemos darnos cuenta, es tan parecido. Ustedes saben lo que Satanás le hizo con Eva, ¿verdad? Le dice casi lo mismo que Dios dijo, pero cambiándole unas poquitas cosas, ¿no? Entonces él siempre hace esto, esa es la táctica de él. Dice todo, sabe la Biblia bien y mete su cizaña, su engaño, muy poco. 2 animales en la naturaleza que usan camuflaje. El uno, este pescado tan feo, este pez tan feo, se llama el anglerfish, vive en las profundidades. Si ustedes ven esos programas de naturaleza, cuando van a lo profundo del océano, cuando está oscuro no hay nada de luz, es profundidades que ni siquiera a veces los buzos pueden entrar.
vive este pez, anglerfish. ¿Por qué les menciono esto? Que Satanás trabaja de esta manera. Anglerfish es un que nos asustaría tremendamente si le viéramos. Pero como está en la oscuridad, se confunde en la oscuridad. Ahí puede ver. ¿Cómo coge su presa? Pues si un pez le pudiera ver, se corriera, porque es tan terrible, ¿verdad? Horroroso. Pero tiene como una antenita aquí, con una luz, una lucecita azul que se puede ver en la oscuridad. Y cuando esté en la oscuridad, abre su boca así, no le ven a él, solo la antenita. Y esa antena atrae a los peces que viven en la oscuridad y piensan que es algún animalito con electricidad, algún camarón que tiene esas electricidades y vienen y se acercan. Y el momento que se acercan, los atrapan. En la oscuridad es difícil discernir qué es y qué no es lo correcto. Nosotros necesitamos la luz. ¿Qué dice Dios? Dice que su palabra es lámpara a mis pies, ¿verdad? Muchas veces estamos en una oscuridad tremenda y necesitamos la palabra de Dios. Otras veces no estamos en una oscuridad tremenda, pero el camuflaje es tan bueno. El camuflaje es tan bueno que no nos damos cuenta cuál es cuál. No sé si ustedes pueden ver qué animal está ahí, a menos que pongan mucha atención. Este es un búho. Aquí está. Ajá. El camuflaje es algo que Satanás usa en momentos cuando nosotros estamos un poquito despistados. No realmente en el fondo, pero un poquito despistados. Y por eso también tenemos que aprender a ver cuál es el Espíritu de Dios y cuál no es. Y hay muchos animales así. Otros que parecen hojas. Y hay uno que se llama el mantis orquídea. El mantis orquídea es hermoso. No es feo como este. Es hermoso como una orquídea. Sus patitas, todo y su cuerpo parecen hojas de orquídea. Y se para en el medio de la flor de la orquídea, que parece otra orquídea hermosa. Y no se mueve, y no se mueve, y no se mueve. Y las antenas parecen los pistilos de la orquídea. Y no se mueve hasta que viene una mariposita que confía, oh, se ve tan bonita, y la atrapa. Estos dos ejemplos en la naturaleza, Dios nos pide que nosotros estudiemos la naturaleza y aprendamos de eso, las cosas buenas y las malas. Son un ejemplo claro de que muchas veces nosotros nos sentimos aquí que no estamos en peligro. Yo voy a la iglesia, no hay peligro en la iglesia, hermanos. Satanás a veces se mete en los lugares que uno no se piensa. No que el Espíritu de Dios no puede estar aquí porque nosotros hemos orado y sabemos. Pero Satanás continúa trabajando alrededor y tenemos que estar siempre alertas porque él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Con esta quiero que vean unos poquitos versículos porque si no nos vamos a pasar bastante tiempo, pero estos versículos. Ok, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza de vida sin personalidad. Nosotros sabemos esto. En Juan 16:7, Juan 16:7 nos dice que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza nada más, sino una persona de la divinidad. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús estaba diciendo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque estaban tristes. Oh, no te vayas, ¿y qué nos va a pasar a nosotros? Dice, no, les conviene que me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pregunta para ustedes. Estas características del Espíritu Santo.
el Consolador, les convencerá de justicia, de pecado, les guiará. ¿Suena como que es un poder sin personalidad o suena como que es una persona? Una persona, ¿verdad? Usted no va a decir el Consolador si estoy hablando acerca de la electricidad, el poder de la electricidad, porque no es una persona. Eso no me conforta, no me da. El Consolador es una persona que está ahí para ayudarte cuando estás llorando, cuando estás triste, cuando necesitas ayuda. Y tiene que ser una persona, no puede ser un poder sin personalidad. Y hay muchísimos otros versículos, ustedes saben, donde menciona que Jesús, que el Espíritu Santo es una persona. Pero Él viene en diferentes formas. A diferencia que el Padre, Dios el Padre, a diferencia que Jesús, que ya tomó la forma de humano, el Espíritu Santo tiene muchas formas. Una de las formas vino como paloma sobre la cabeza de Jesús. Otra forma fue cuando los discípulos estaban esperando por el Espíritu Santo, ¿cómo vino? Como fuego, ¿verdad? Y hay muchas formas en que Él ha venido, se siente. Jesús dijo, es como el viento. No se sabe de dónde viene y de dónde va. Pero es una persona. Y por eso me parece que la gente a veces se confunde, ¿no? Porque dice, ese es un poder y esto, otro, no es una persona. No. La Trinidad es muy clara en la Biblia y se menciona muchas veces. No me voy a meter en detalles más en esto, pero esto es una cosa. Hemos aclarado que el Espíritu Santo es una persona. Segundo, nos convence de pecado, ya lo leímos. Nos convence de pecado. Eso es importante, pero no dice nos fuerza a entender que estamos en pecado. Dice nos convence. Ahora una persona puede ser convencida por lógica, pero si uno no quiere, dice no, entonces no lo puede forzar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo. Otra, Mateo 28, 19, 20 dice que es una parte de la Trinidad. No leamos esto, se pueden anotarlo si quieren. Dice, es parte de la divinidad, la Trinidad. Lo anoté esto, pero yo me acuerdo que cuando conversaba con una amiga que era testigo de Jehová, ella refutaba que este versículo fue aumentado para decir que la Trinidad, porque los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Pero como gracias a Dios este no es el único versículo que habla de Jesús al mismo tiempo que está con el Padre y en el mismo momento, incluso en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Las tres claramente. El Padre dijo que estaba complacido con su Hijo, el Hijo estaba recibiendo el bautismo y el Espíritu Santo vino, los tres al mismo tiempo, muy diferentes roles, pero tres personas de divinidad. Entonces, es una persona, no una fuerza, nos convence del pecado, es parte de la Trinidad. También se entristece el Espíritu Santo. Una fuerza, la energía de electricidad, otra no tiene esa parte de entristecerse, pero el Espíritu sí se entristece. Ustedes saben, Efesios 4:30, ustedes saben cuándo se entristece el Espíritu Santo. Ustedes que son estudiantes de la Biblia, díganme, ¿cuándo se entristece el Espíritu Santo? Efesios 4:30. Si ustedes leen el versículo anterior, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y si ustedes leen antes, incluso desde el versículo 4:17, dice, la nueva vida en Cristo. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando tenemos una nueva vida en Cristo? Pero ¿cuándo se entristecen? Cuando nosotros no lo escuchamos. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego menciona, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, toda malicia, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces Él nos convence, pero se entristece cuando nosotros no le escuchamos. Se entristece. ¿Por qué se entristece? Porque Él, siendo uno de los tres personas de la Trinidad, supo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pudo, tanto como el Padre, enviar ángeles para protegerle a Cristo, pero dejaron que Él se sacrifique, que muera en la cruz para darnos este regalo a la salvación. Y qué triste que el regalo se queda ahí y nosotros no lo cogemos porque no queremos pedir perdón por nuestros pecados, no escuchamos al Espíritu que nos convence y dejamos el regalo ahí.
También entristece porque no damos gloria a Dios cuando nosotros decidimos hacer nuestros propios caminos, seguir nuestros propios caminos. Le entristece que no damos gloria a Dios con nuestra vida. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo, no cierren sus oídos a Él. Génesis 6:3, Él contiende con nuestra naturaleza. ¿De qué historia piensan ustedes que es en Génesis 6:3 que menciona que no? Dime, Víctor, ¿de qué historia es en la Biblia? Del diluvio. ¿Qué dijo Dios a Noé? Ya no voy a continuar contendiendo con el hombre. Se acabó. Envió el diluvio porque ya se acabó. El Espíritu Santo contendió con todos, pero al final fue solo Noé. Claro que sabemos que había otros de la familia de Noé que no estuvieron vivos, pero ayudaron posiblemente otras personas escucharon al Espíritu Santo, pero no estuvieron vivos para entrar en el arca cuando fue llamado. Contiende con nuestra naturaleza, Génesis 6:3. Si quieren tomar nota, lo pueden hacer. Si no, luego les puedo dar más copias de los versículos. Romanos 8:26. Esto es importante. Ábranlo en Romanos 8:26. Otra característica, otro trabajo del Espíritu Santo. 8:26. Estamos ahí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Les ha parecido a ustedes que a veces no sabemos ni por qué orar, no sé cómo orar, no sé que el futuro, no sé? Si uno dice, solo tú sabes el futuro, no sé si pedirte que me des de tu trabajo o no, porque en mi mente parece que si me das este trabajo es lo mejor, pero no sé. Y coger este trabajo, me muevo a esta casa, tantas decisiones que hacemos en nuestra vida, y a veces no sabemos cómo orar. Pero Dios toma eso, incluso nuestros gemidos, que a veces no sabemos. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces tienen tanto dolor en su corazón que lo único que pueden hacer es estar de rodillas y llorar? Y esa es su oración a Dios, las lágrimas, porque ya nada, no sé ni qué pedir ni cómo pedir, estoy en tanto dolor. Y el Espíritu Santo, qué maravilloso, toma eso y le traduce al Dios, al Padre. Dice, esto es lo que si Él entendiera lo que está sucediendo, pediría. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Él puede ayudarnos, porque como humanos a veces somos tan pequeñitos, no entendemos la mente de Dios, pero Él toma y intercede por nosotros con gemidos indecibles. También cuando nosotros necesitamos una nueva oportunidad y hacemos cosas terribles, el Espíritu intercede por otra oportunidad. Hablemos al Espíritu, a los oídos, esa voz apacible, pequeña, que se escucha. Cada vez entre más abrimos nuestros oídos se oye más claro, pero si no queremos, ya se oye muy lejos. Y Él continúa. Y luego, en el mismo Romanos 8 dice, Él da testimonio que somos hijos e hijas de Dios. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Son nuestro testimonio, nuestra vida. A veces decimos, ¿les ha pasado a ustedes a veces? Tantos años en la iglesia y a veces sigo haciendo la misma cosa. O si a veces uno se desanima, ¿no? ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? Y el Espíritu te da testimonio y dices, eres hija de Dios, has cambiado, no has sido en vano. Mira para atrás las cosas, cómo has pasado. Y a veces necesitamos ese apoyo del Espíritu de Dios que diga, no es en vano, no es en vano. A veces pasos pequeños, a veces pasos enormes. Ustedes saben, a veces cositas, victorias pequeñas, a veces unos pasos enormes cuando hay bastante dolor, cuando hay una desgracia grande, uno se crece en fe tremendamente. Él está ahí en todos esos momentos. Luego dice, Él escudriña los corazones y tiene una mente propia y las intenciones y planes. En Romanos 8:27 dice,
mas el que escudriña los corazones. ¿Qué significa escudriñar? Buscar con mucha, ¿qué se puede decir? Intención. Buscar. Nosotros necesitamos permitirle que el Espíritu busque. ¿Recuerdan lo que dijo David en el Salmo? Dice, crea en mí un corazón, busca en mí, crea en mí un corazón nuevo, busca si es que hay alguna cosa mala en mí. Pero tenemos que ser humildes para decirle, aquí estoy, yo sé que soy pecadora. No, yo estoy tantos años en la iglesia, seguro que yo estoy muy cerca, yo estoy lista para el cielo. No. Ok, yo sé que entre más crezco, más cerca a Cristo. Siempre esta idea me recuerda, un pastor predicó que entre más nos acerquemos a la cruz, más nos vemos que tan pequeños somos. ¿No? Estamos más cerca a Cristo, pero nos damos cuenta de nuestra propia naturaleza. Y entonces necesitamos abrir y decir, muéstrame que estoy. Y dejar nuestro orgullo. Ay, yo les digo por mí, hermanos. Yo pienso, hoy estoy bien yo. Y de pronto algo pasa y digo, ¿de dónde salió eso? Y Dios me muestra. Y tengo que irme de rodillas y decir, Dios, perdóname. Yo no me he visto que tengo tanto orgullo. ¿Cómo es que no me he dado cuenta? Esta parte de mi vida no te ha abierto. Es una nueva situación y Dios abre puertas. Dice, voy a permitir que esto suceda para que veas tu condición. Y abre la puerta y uno dice, ¡qué feo! Y entonces tiene dos decisiones. No quiero ver, cierra la puerta, estoy bien, nada pasa. O abre mi corazón, cámbiame, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal y me humillo ante ti, me rindo a ti, cámbiame. Amén. Siempre tenemos esas dos opciones. Queremos entristecer al Espíritu y decir, no. O decir, ok, yo me humillo, yo me arrepiento, yo pido perdón a tal persona, yo sé que es difícil, mi orgullo no, pero no importa, cámbiame, dame poder, ayúdame en tu espíritu que yo pueda ir y decir, discúlpame, nunca debí haber hecho eso, no debí haber dicho tal cosa. Y solo es el Espíritu de Dios, porque yo me veo a mí y digo, yo sé que no, pero es el Espíritu de Dios que nos cambia, no tiene otra forma, no hay otra forma. ¿Qué más? Rapidito, vimos la vez pasada que yo prediqué acerca de produce fruto en nuestras vidas, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, todos los frutos del Espíritu. I'm thinking in English. Amor, tell me the song. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Yes, self-control, okay? So, todos estos frutos del Espíritu que ustedes pueden ir a verlos en Gálatas 5, 22 al 26. Gálatas 5, 22 al 26. Desde su tarea. Vayan esta tarde, lean Gálatas 5, 22 al 26. Y compárense usted. Póngase, este es su espejo. Tengo gozo. A veces, no sé. Paz, paciencia, benignidad. Todas estas, y pídale a Dios de uno en uno. Puede ser, está bien que usted lo haga un poco más que se diga como si fuera una tarea. Está bien, coja uno, diga benignidad o paciencia. Dios, trabaja en mí en esto. Muéstrame hoy día. Esta semana trabaja en mí. Ahora cojo otra más. Temperancia, ¿no? Que sea temperante, que pueda controlarme. Ayúdame si no tengo algo bueno, yo les digo como mamá, usted sabe. Si no tengo algo bueno que decir, y que me tranquilice, me vaya a mi cuarto, lo que sea, y después, ¿qué pasa? Hablemos. Y Dios, ayúdame a trabajar en esto, Cada uno de esos es bien importante. Les digo por qué. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si no damos esos frutos, no mostramos que estamos creciendo en el Espíritu. Necesitamos, incluso, pues ese no fue uno de los últimos principios básicos de la iglesia, las columnas básicas de los que aumentamos el último reciente fue crecimiento en el Espíritu, porque nos dimos cuenta que necesitábamos ese. No es solamente saber todas las doctrinas, pero el último es crecimiento en el Espíritu. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo sabemos? Yo tengo una plantita de tomate ahora que está ahí.
que puse, y se está muriendo la pobre, porque algo creo que le cayó mucha agua. Pero ¿cómo sé que está saludable? Tiene que darme tomates. Si no me da tomates, ¿de qué sirve, verdad? Y si veía las hojitas así que están, y hasta ahora no sé qué es lo que le pasó. Pero los frutos, si no tengo frutos, ¿cómo? ¿De qué sirve? Dios quiere que nosotros demos frutos, sino ¿de qué sirve? ¿Verdad? Oh my God. Entonces, no pasa el tiempo, pero verán, la creación y la recreación. El Espíritu nos creó y tiene el poder de recrearnos, de renovarnos. Por eso que ustedes ven historias de personas que han estado, pero en una vida terrible y no les reconocen. Ahora, ¿cómo es que Dios le pudo reparar? Es una persona tan increíble ahora. Un pastor predicando y era un drogadicto que robaba y hacía cosas horrorosas. ¿Y cómo Dios restaura? Es que el mismo Espíritu que creó a Adán y Eva, el mismo Espíritu, dice luego en Romanos 8:11, el mismo Espíritu que le levantó a Jesús de la muerte y abrió la tumba, es el mismo Espíritu que nosotros tenemos. ¡Qué poder! El mismo Espíritu que tenemos para que nos recree y para que no tengamos miedo de la muerte y saber que Él nos va a resucitar de nuevo como lo resucitó a Cristo, dice. En Mateo 12, 31 a 32 nos habla acerca de la convicción, de instruir y convertir, que el Espíritu nos instruye y nos enseña, y que el único pecado imperdonable es cuando nosotros no pedimos perdón, nos cerramos los ojos y decimos, no, estoy bien, yo estoy bien así. Finalmente, Romanos 8:4, el permitir al Espíritu que nos guíe, nos convierte en hijos e hijas de Dios, es un proceso diario. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es un regalo especial de Dios para guiarnos y darnos sabiduría. Jesús dijo, este es un regalo, acéptenlo, pero tenemos que pedirlo. Y ya no tuve tiempo de hablarles a ustedes otras cosas más que tenía, siempre tengo más material que el tiempo que necesito, pero les recomiendo este libro, Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Y fue sacada la hermana White de diferentes cosas, pero nos habla, una cosa que me llamó la atención es el peligro que la luz se convierte en tinieblas. ¿Y de qué habla? Aquellos de nosotros que nosotros tenemos la luz, que hemos recibido la luz del Espíritu, pero si no lo usamos diariamente y si nosotros comenzamos a buscar por otros lugares que no es la verdadera fuente de la luz, comenzamos a confundirnos y de pronto terminamos en tinieblas. Tengamos mucho cuidado de que nos mantengamos en contacto, de que continuemos demos fruto y continuemos creciendo en el Espíritu, para que podamos dar gloria a Dios y estar seguros de que estemos listos y que Dios cuando venga diga, buen, fiel hijo, siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el mensaje de hoy, hermanos, que el Espíritu de Dios sea aceptado, bienvenido en nuestro corazón, aun cuando nuestra naturaleza nos pelee, y que usemos el poder que Él nos da. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Porque